Buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística de Argentina es un placer estar en contacto con todos los interesados y nuestros socios especialmente. En este caso, esta es una actividad de la sección de gastroenterología y tenemos como invitado especialísimo al doctor Daniel D'Agostino, que es gastroenterólogo, hepatólogo, pediatra y coordinador de trasplante intestinal hepático. Es jefe emérito del Servicio de Gastroenterología, Hepatología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires y es editor asociado del Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. El tema que hoy nos convoca es el compromiso hepático en fibrosis quística y quería introducir haciendo un comentario sobre precisamente que la fibrosis quística en sus comienzos, tal fue descrita por la doctora Andersen en la primera mitad del siglo pasado, fue considerada una enfermedad digestiva con compromiso malabsortivo y nutricional. Descrita inicialmente en los niños pequeños. A medida que estos pacientes pudieron progresar en su vida, vinculados a los tratamientos específicos y al desarrollo de la ciencia, se vio que también tenían específicamente una patología pulmonar que hoy sabemos que es el marcador de vida de estos chicos, o sea que la función pulmonar se ha convertido específicamente en el marcador de vida de estos pacientes. Actualmente es considerada una patología con compromiso multisistémico, donde además de lo que conocíamos, que es la afección del páncreas exócrino, además del pulmón y además patología también de tipo endocrinológica, están involucradas alteraciones nutricionales y del medio interno, del metabolismo fosfocálcico, del aparato reproductor y particularmente las enfermedades hepáticas asociadas. Las complicaciones hepatobiliares, tal como las conocemos, la cirrosis, la hipertensión portal, la insuficiencia, ¿no es cierto?, hepática de estos chicos y fundamentalmente las alteraciones biliopancreáticas constituyen una causa importante de morbimortalidad, requiriendo en ocasiones inclusive como tratamiento el trasplante hepático. Bueno, precisamente por esto hoy convocamos al doctor Daniel D'Agostino para que nos instruya y nos explique sobre todos estos conocimientos y nuevos conocimientos. Gracias, Daniel, por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Este tema que nos toca es muy importante porque en la medida que va pasando el tiempo fuimos aprendiendo muchísimo de lo que antes conocíamos y lo que conocemos ahora. Marta ya se refirió a unos puntos bastante destacados, como son que la expectativa de vida en la fibrosis quística aumentó significativamente en los últimos años. De los 16 años en 1970 a 47,7 años en el 2016. Sin embargo, con esta buena noticia y la buena disposición y la gran cantidad de interdisciplinas que se han asociado, la enfermedad hepática es la tercera causa de morbimortalidad de fibrosis quística y la segunda después de las complicaciones pulmonares. Esto hace llevar la importancia que tiene conocer bastante de la patogenia y el resultado de esta enfermedad. La prevalencia en fibrosis quística es del 40% y entre 2 a 5% de las muertes totales de fibrosis quística. El compromiso hepático llamativamente aumenta con los años. El aumento es del 1% anual después de los 5 años y del 10% anual después de los 30 años de supervivencia. Hay varios criterios de riesgo que se hacen para significar que un paciente puede llevar a tener un compromiso hepático. Una de ellas, como ustedes saben, es el hilio meconial, ser varón, tener una delta alfa 508 homocigota y también conocer el resultado de la alfa-1 tripsina con su fenotipo Z. Llamativamente también, el comienzo en el adulto puede no estar precedido de manifestaciones pediátricas.
voy a mostrarles un cuadro en el cual se observa digamos, lo funcional más descripto, lo más clásico, que con la alteración de la proteína, el CFTR, la proteína genética defectuosa, la viscosidad biliar altera el flujo biliar, aparecen precipitaciones, cálculos, aparece obstrucción biliar, aparecen bilis tóxica, y esto lleva posteriormente a inflamación periportal y fibrosis que lleva a la cirrosis. La cirrosis biliar focal y multifocal se pensaba como primer causa de esta enfermedad que conllevaba a la cirrosis final y último de los pasos. En estas imágenes histológicas yo les puedo resumir un poco la patogenia que se conocía, pero que se conoce bastante ahora. En la primera superior podemos observar una cirrosis, digamos, por obstrucción biliar, en la cual vemos tapones biliares, conductos biliares defectuosos, fibrosis. Posteriormente lleva a este cuadro que es la cirrosis biliar focal, que es lo que hablamos anteriormente. Pero hoy se reconocen que grados de hipertensión portal no son debidamente a su cirrosis, sino a este cuadro histológico también que se llama hiperplasia nodular degenerativa. Pero ¿qué pasa cuando el paciente con fibrosis quística crece, tiene a un grado de diabetes típico de los años de crecimiento? Aparece esta otra enfermedad en el fibroquístico que es la esteatosis. Acá pueden ver un hígado en que cada puntito blanco es una gota de grasa. Es decir, este hígado está lleno de grasa y se llama panlobular, esteatosis panlobular. Es por eso que va acompañando la enfermedad hepática la evolución de la fibrosis quística. En este trabajo de Rowland muy significativo podemos observar dos curvas que se observan en esta gráfica, en el cual la curva superior es paciente con fibrosis quística sin compromiso hepático, y en la curva inferior paciente con compromiso hepático, en el cual la expectativa de vida es diferente y peor en los pacientes que tienen enfermedad hepática. Si ustedes hicieran, como en esta oportunidad, una colangiografía de un paciente que sospecha que puede tener una fibrosis quística, y eso se puede encontrar con esta colangiografía. Por supuesto, nadie va a hacer una colangiografía o un estudio colangiográfico, pero este que se hizo en algún momento sirvió también para determinar cómo se ve. Se ven estenosis, dilataciones, como hay obstrucciones, litos, y acá dilataciones. Si yo se lo pongo a cualquier hepatólogo y no le digo qué enfermedad tiene, seguramente me dice colangitis esclerosante. Sí, tiene razón. Es una colangitis esclerosante, pero secundaria a fibrosis quística. No es una colangitis esclerosante primaria, sino secundaria a fibrosis quística. Pero en realidad el evento de hipertensión portal es el hecho más significativo del compromiso hepático y es el que debe ser valorado por distintos métodos de estudio. Acá tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética hepática en el cual podemos observar estos vasos tortuosos inmensos en el cual se observan todas colaterales por la hipertensión portal que probablemente corresponde a la coronaria estemáquica y a vasos gástricos. Este es el mismo ejemplo, pero hecho a través de una angiografía, que es lo mismo que se vería en la resonancia, pero es esto, fíjense, la severa hipertensión portal que tiene y en el cual se ven estos várices que son várices esofágicas o gástricas, que probablemente sean secundarios a estos cuadros de intensa hipertensión portal. Este es un paciente también nuestro con una fibrosis quística que fue derivado al servicio con este hígado. Es un hígado pequeño, nodular, cicatrizal, obviamente un cirrótico, y con esta terrible esplenomegalia que pasaba al, digamos, la línea media del abdomen. Este es un vaso colateral periesplénico que yunteaba hacia el riñón y tenía un yunte esplenorenal con estas características. Claro,
Este paciente no hay otra solución que hacer un trasplante de hígado, porque en este vaso, en este hígado tan pequeño y este vaso, digamos, es imposible tratarlo. No se puede hacer otra cosa que un trasplante. Pero fíjense en este paciente, para evolución, ¿por qué tenemos que estudiar y ser firmes en el estudio de la hipertensión portal? Este es un niño que a los 9 años, por supuesto, tenía esta imagen, era un hígado nodular, era un hígado ya cirrótico, ¿sí? En el cual, pero era un hígado grande y no tenía vaso. A pasar de los años, 4 años después, este hígado era chico, se había achicado y era terrible la incorporación de este vaso. Ya se consideraba como el primer paciente que les mostré. Entonces, en el recorrer del tiempo tenemos que ser muy firmes en el seguimiento de la hipertensión portal para reconocer y poder tratar rápidamente antes de que se produzcan mayores deterioros, sobre todo los deterioros de la función pulmonar, porque esto acompaña la función hepática, acompaña el deterioro de la función pulmonar y fundamentalmente el deterioro de la función nutricional y pancreática. También tenemos que estudiar, como ustedes van a ver, seguramente cuando tiene hipertensión portal, por regla se deben hacer estudios como estos, que son estudios endoscópicos. Estos son imágenes severas de varices esofágicas, como se ven acá, varices grandes, nodulares, con signos de sangrado precoces o premonitorios, y acá también una varice gástrica tortuosa con un signo de gastropatía hipertensiva. Son manifestaciones variceales secundarias de la hipertensión portal. Recientemente, en un consenso, pudimos observar en cómo es el seguimiento de estos pacientes, cómo deberían ser el seguimiento de estos pacientes. Después del examen clínico que hacemos habitualmente el paciente, y si podemos detectar un hepato o una esplenomegalia, tenemos que hacer análisis de rutina hepáticos por lo menos cada 2 veces por año, ¿sí? Si alguna alteración de los análisis de rutina aparecen, se debe hacer una ecografía y o un fibroscan en la medida de las posibilidades. Posteriormente voy a comentarles algún detalle del fibroscan. Si las alteraciones del hepatograma o ecografía del fibroscan dan alteraciones y descartadas otras causas, obviamente de enfermedad hepática, porque también puede tener causas hepáticas asociadas, como les mostré también el hígado graso y eso, la situación podemos tener de 3 tipos. Podemos tener manifestaciones de tipo colestásicos, manifestaciones de daño hepatocelular y las mixtas. Esto quiere decir que lo que antes pensábamos que era todo vinculado a lo colestásico, no es todo vinculado a lo colestásico. También hay lesiones vinculadas a lo hepatocelular, como si fuera una hepatitis tóxica que se va produciendo en el tiempo y va dañando al hígado. Entonces, ahí sí ya aportamos con una ecografía Doppler para valorar el flujo y la resistencia junto con el fibroscan. Y podemos tener 4 cuadros también clínicos. El primer cuadro, con aumento de la ecogenicidad, con un fibroscan alterado, puede llevar a pensar que el mismo tenga o fibrosis o hígado graso. El segundo cuadro, anormalidad de la vía biliar, cuando nosotros podemos tener las anormalidades de la vía biliar que van a ser dilataciones o van a ser estenosis, y ahí lo vamos a llevar al estudio de la colangioresonancia para ver en qué grado de colangitis o qué grado de dilatación es biliar. Pero el tercero y más importante es cuando la hipertensión portal se manifiesta ya con colaterales o se manifiesta con una inversión del flujo portal o una porta muy pequeña. Entonces hablamos que tiene una hipertensión portal muy severa. Cuando la hipertensión portal muy severa, también valoramos si el hígado es un hígado nodular, y en ese caso ahí sí vamos a valorar claramente si estamos ante presencia de un hígado cirrótico o estamos ante presencia de un hígado con otras características como si fuera un hígado
de hiperplasia nodular degenerativa. Para conocer esos elementos tenemos que hacer seguramente una biopsia hepática, pero más que una biopsia hepática tenemos que hacer un estudio hemodinámico del hígado, que se llama un estudio de las presiones o de, digamos, de las variables de presiones que se denominan presiones sinusoidales, enclavadas, libres y todo lo demás. El gradiente de las presiones para conocer en qué circunstancias y cómo tenemos que actuar. Para hablar un poquitito del FibroScan y para poder incorporar como una forma de rutina en el estudio, este estudio, esta técnica, esta metodología de estudio de imágenes, hace bastantes años que ya se ha incorporado, hace más o menos 10 años o un poquito más también, y este es un estudio pionero en que vemos a 134 pacientes con fibrosis quística, 59 adultos y 75 niños, en el cual se mostró que un alto nivel de fibrosis en los pacientes que tenían enfermedad hepática con fibrosis quística versus aquellos que no lo tenían. Y la fibrosis se veía en el FibroScan expresada por kilopascales. El FibroScan es una técnica en que valora, como se puede ver, el índice de resistencia al sonido que tiene, digamos, el pulsador del ecógrafo, ¿no? Es un ecógrafo especialmente determinado con un cabezal que tiene un sonido. Ese sonido, esa onda pulsátil se expresa a través del hígado y en la medida que va apareciendo la resistencia, va viendo esta resistencia que se mide en kilopascales. Normalmente un individuo normal, sin tener patología, ese índice de kilopascales es normalmente 4. Acá nosotros vemos a este paciente con 6.1 de kilopascales. No es muy alto, es apenas superior de lo normal. Eso se divide después en una escala de fibrosis que se llama Metavir, y esto podríamos decir que tiene una fibrosis leve, casi normal y leve. Es desde ahí cuando comienza todo el razonamiento del seguimiento del paciente. También el FibroScan normalmente se evalúa de acuerdo a las diferentes enfermedades, porque no todas las enfermedades hepáticas evolucionan con la misma rapidez de la fibrosis en su fibrosis. Yo les puedo decir y les puedo confirmar que una de las más rápidas de evolución de la fibrosis es la fibrosis quística, casualmente. La fibrosis hepática que hace el paciente con fibrosis quística es muy rápida y muy severa, mucho más rápida que tener una hepatitis autoinmune, y la de hepatitis autoinmune habitualmente la fibrosis, por ejemplo, que va haciendo se puede retrogradar con el tratamiento. También puede retrogradarse el hígado del alcohol, si hace abstinencia, se puede retrogradar el hígado del colestásico si se mejora el grado de colestasis, pero no de la fibrosis quística. En este trabajo, también muy interesante, pero ya un poquito más cerca, en el 2011, se evaluaron también pacientes con fibrosis quística en el cual tenían enfermedad hepática. De 12 de 18 pacientes se encontraron varices esofágicas y la media de kilopascales, la mediana de kilopascales era 22.4. Es decir, ya acuérdense que 4 era normal, 6 se veía con una mediana de fibrosis un poquito leve, y ya estos 12 pacientes de los 18, casi el 80%, tenía 22.4 kilopascales. Pero lo más interesante se mostró que cuando tenían 12 kilopascales digamos, de resistencia, estos pacientes tenían ya altas probabilidades de sangrado, ¿sí? Altas probabilidades de sangrado. Entonces, si ustedes pueden evaluarlo y medirlo de esa forma, podemos ser, digamos, digamos, con profilaxis al sangrado, podemos tratar, seguirlos endoscópicamente de forma diferente y no llegar a elementos, porque un sangrado en un paciente con un hígado inestable, probablemente un sangrado hace que esa inestabilidad se transforme en una inestabilidad permanente. Ya el paciente se pone muy en riesgo de vida, es un gran riesgo de vida. Es una buena, siempre de todas estas uno piensa que, por favor, deme una buena noticia.
le pido que por favor me dé una buena noticia. Bueno, siempre hay una buena noticia que dar, y hay un estudio por el NUR-Urso dioxicólico, un estudio muy reciente que está en fase 3, que parece que este NUR-Urso dioxicólico es un ácido biliar mucho más hidrófilo y más detoxicante, y parece que va a mejorar 10 veces más poderoso que el famoso urso deoxicólico que habitualmente manejan, y pueden manejar algún aspecto de esta famosa cirrosis biliar focal. Pero recuerden que la cirrosis biliar focal es una forma de presentación, no es la única forma de presentación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hipertensión portal? El tratamiento es fundamentalmente el monitoreo. Es decir, eso es fundamental. Tenemos que monitorear el cuadro clínico y estudios con imágenes, ecografía y fibroscan. De acuerdo a los diagnósticos clínicos y por imágenes debe realizarse siempre endoscopía de control. No hay que hacer endoscopía de control si uno no tiene cuadros clínicos compatibles, pero cuando tenemos un cuadro compatible hay que evitar el sangrado y hay que hacer endoscopía de control. Hoy con la ligadura de varices podemos llegar a hacer lo que se llama profilaxis primaria, es decir, sin tener manifestaciones de sangrados previos. Podemos hacer manifestaciones de forma profilaxis y profilaxis primaria. Ante hemorragia intratable o no erradicación, se puede colocar un TIPS, que es un dispositivo intrahepático de un shunt intrahepático para aliviar las presiones portales. Pero siempre que se coloque un TIP, está supeditado a la función cardiopulmonar, a la función cardiopulmonar es un mandatorio del hígado y de lo que tenemos que hacer. Así como el hígado le va a mejorar la función cardiopulmonar puede empeorar también la función hepática. La cirugía, si hubiera una cirugía electiva de un shunt, el shunt que se recomienda es el shunt renal para aliviar la hipertensión portal. El trasplante hepático está indicado, sí. ¿Cuándo? Cuando hay severo compromiso hepático, pero con aceptable función pulmonar. Tenemos que tratar de que el paciente esté en buenas condiciones, porque el paciente va a ser ventilado durante un largo tiempo, y yo cada vez aprendí que cada vez que un paciente entra en respirador, una fibrosis quística, cuesta más trabajo sacarlo que un paciente normal de su respirador, entonces tenemos que estar en buenas condiciones. Está contraindicado el uso de betabloqueantes en la hipertensión portal, obviamente por las causas de bloqueo cardíaco, y también está contraindicado a las anastomosis quirúrgicas de alto flujo. Acá no se puede hacer mesocava o portocava, porque esa mesocava o portocava puede hacer una sobrecarga derecha muy importante, y a un corazón derecho que está sufriendo alteraciones por ahí de presiones pulmonares pueden ser inaceptables. Acá nada más es una imagen para mostrarle un tips de un paciente. El tips, que es este que se ve en este cuadro acá, es el tip, cómo se comunica la vena porta izquierda con prácticamente las cavidades derechas y alivia francamente la presión pulmonar, la presión portal. Entonces vamos a ir a la indicación de trasplante. ¿Cuándo vamos a hacer el trasplante? Clásicamente el trasplante se hace en todos los pacientes cuando tienen un estado final del hígado, ¿no? Cuando la insuficiencia hepática es progresiva, con caída de la síntesis, cuando tiene un RIN, que es la forma de evaluación, igual que el tiempo de protrombina, cuando tiene un RIN superior a 2,5, un tiempo de protrombina menor de 40%, cuando el paciente obviamente está con bajo albúmina, hiperbilirubinemia sostenida, citis refractaria al tratamiento. Obviamente al sangrado por varices no controlables, a la encefalopatía. Pero también es muy importante considerar en el paciente con fibrosis quística que tiene enfermedad hepática, debida cuenta de los que comenté en las primeras diapositivas, en el principio, que el deterioro de la calidad de vida y la función vinculada a la colestasis crónica, a la malnutrición, al prurito, la osteodistrofia, al riesgo del hepatocarcinoma, son necesarias de evaluar también. Por ejemplo, la doctora Marta había comentado de la osteodistrofia que puede tener un paciente. Si el paciente si hiciéramos el estudio
de sarcopenia, digamos, de disminución de la masa muscular, y el estudio de osteoporosis, osteodistrofia hepática en pacientes con fibrosis quística, pero también comparado con pacientes con fibrosis quística y que tienen enfermedad hepática, se verían las graves consecuencias que tiene la enfermedad hepática. Debida cuenta que el hígado es el que activa la vitamina D, es el activador junto con la osteocalcina de la primera etapa de la vitamina D. Es el paso de la vitamina D1 a la vitamina D2 activada. Entonces, la enfermedad hepática va a llevar a una grave osteodistrofia. Lamiró y Mazariegos hicieron algunas recomendaciones que me gustaría comentárselas, que el trasplante hepático tiene potencial de curar la enfermedad hepática, pero los pacientes deben ser cuidadosamente seleccionados y solo aquellos con función pulmonar preservada deben ser considerados para trasplante, ¿sí? Está también la posibilidad de trasplante hepatopulmonar, pero esa es otra consideración y otros riesgos que por supuesto no las voy a evaluar acá. La evaluación pretrasplante debe considerar siempre la función pulmonar y cardíaca. Algunos pacientes se beneficiarían, y esto es lo importante, con un trasplante hepático temprano y lectivo, antes que el deterioro significativo, irreversible, pulmonar y nutricional. Ha sido reportada una mejoría y estabilización de la función pulmonar post-trasplante. Eso es regla. Después que lo trasplantamos, mejora mucho, como vamos a ver, la función cardíaca y pulmonar durante un tiempo. Después se estabiliza todo y la enfermedad sigue su curso, pero durante bastante tiempo mejora mucho la función cardíaca y pulmonar. Mielkiewicz en el 2002 da también un parámetro bastante importante, como que los parámetros extrahepáticos son importantes. El deterioro progresivo del estado nutricional, a pesar de un adecuado soporte, el deterioro de la función pulmonar y recurrentes infecciones respiratorias por bacteriemia MR, con frecuentes hospitalizaciones, son también cuadros que debemos considerar. Es imposible nutrir a un paciente que funcione, el hígado esté funcional en malas condiciones. Un hígado que tiene hipertensión portal también tiene hipertensión pancreática. Pancreatitis crónica por su hipertensión portal, tiene edema de mesenterio, tiene edema intestinal, tiene malabsorción por eso mismo. Es decir, el círculo vicioso se hace muy recurrente y muy complejo. Acá este es un trabajo también de Mielkiewicz, como se vio, en lo cual vemos las barras. Ay, perdón, esto por tocar acá. Este trabajo se observan en estas barras, se observan la capacidad vital y la prueba de BEF1, de cómo va mejorando con este es en el pretrasplante, la primera es en el pretrasplante, 1 a 3 meses post-trasplante, y cómo mejora a los 6 o 9 meses post-trasplante, ¿sí? También en esta tabla, Rowland muestra claramente, y me parece muy significativo y muy interesante, cómo se provoca el BEF1, la declinación anual, digamos, de esta prueba que obviamente ustedes conocen muy bien, cómo es la declinación anual. Por ejemplo, en el paciente con enfermedad hepática declina anualmente el 2.2%, versus el 1.5% que puede declinar en controles con fibrosis quística sin enfermedad hepática. Pero en el caso de enfermedad fibroquística, con enfermedad fibroquística y con enfermedad hepática, post-trasplante, la declinación es de 0 menos 0.05% versus los controles, que es menos del 1.35%, que es igual que lo que tenían. Es decir, que la declinación de la patología respiratoria mejora francamente post-trasplante. Pero eso es obvio, porque tiene el hígado, todo lo que ingresa a las cavidades derechas se ve perturbado, la intensa hipertensión portal, el edema, ni que hablar que tenga citis y ese tipo de cosas, es la que perturba claramente este cuadro.
Le quiero contar un poco un trabajo que hicimos nosotros en un trabajo multicéntrico que le hicimos con el Hospital Garrahan, con el Hospital Austral y con el Sanatorio Rosario de Niños de Rosario. Hice saber qué impacto de la complicación hepatobiliar en pacientes fibrosis quística y cuál era el rol del trasplante hepático. Este trabajo lo mostramos en el 2017 en la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y me dio el premio. Lo muestro no para mostrarle el premio, sino para mostrarle que esto, lo que voy a decirle, lo dijimos ya en el 2017, porque hoy me llegó una publicación del Journal of Pediatric Gastroenterology en el 2017, de agosto, de septiembre de este año, diciéndome los desafíos de la fibrosis quística con enfermedad hepática, y dice lo mismo que dijimos nosotros en esa época. Entonces lo pongo para decir que acá desde un centro multicéntrico Argentina ya estábamos diciendo estas cosas. Esta es una base de datos se llama Split, el Data Split. El Split es una organización de los Estados Unidos y de Canadá, que son todos los centros de trasplantes, en el cual son la base de datos de todos los trasplantes. Y acá ustedes pueden ver que la fibrosis quística, que está en la flecha, es el 1.6% de los trasplantes en esta base de datos de Split. Sin embargo, en el UNOS es como el INCUCAI de Argentina, el UNOS es el organismo de procurador de órganos. Hasta el 2012, 25 años de la fundación del UNOS, se habían trasplantado 148 niños con fibrosis quística y 51 adultos. En nuestro trabajo, estas son las determinaciones del INCUCAI. Entonces, sobre 1.251 trasplantados pediátricos del 2000 al 2011, no había datos de fibrosis quística en nuestro INCUCAI. Había enfermedades metabólicas 3% y no había puesto ningún dato de enfermedad fibroquística. Entonces, nosotros con nuestros datos hicimos 1.211 trasplantados hepáticos, de los cuales había 12 pacientes con fibrosis quística que habían ingresado en lista de espera, que era el 1%, todavía era lejano al 1.8% de la base del split, pero es el 1% por no menos. El trasplante hepático se realizó, de esos 12 en lista de espera, se realizó en 10, es decir, casi el 75-80% se habían trasplantado. La mediana de edad del trasplante fue de 10.6 años, con un rango de 6 a 18 años. Las indicaciones que llevaron a su trasplante fueron casi todos hipertensión portal severa, síndrome ascítico edematoso, hiperesplenismo severo, y lo interesante es que se hicieron trasplante cadavérico total completo de estos 10 pacientes, aún 8 pacientes fueron trasplantados con hígado cadavéricos completo, 1 con hígado reducido y 1 con donante vivo relacionado. El donante vivo relacionado, tanto mamá como paciente, evolucionaron satisfactoriamente bien a partir de esos años. El peso del trasplante, digamos, era 30 kilos y al año pesaba 33 kilos. Ganó el más del 9%, aún pasando todo lo que era cirugía y todas las graves circunstancias que pasan en el post-trasplante. Tuvimos, sí, por supuesto, complicaciones. La diabetes es la complicación más importante por los corticoides, ¿sí? Por los inmunosupresores, se hace muy evidente la diabetes. Tuvimos 4 rechazos, 1 severo, hepatitis por citomegalovirus, un síndrome de PRES, que es un síndrome neurológico vinculado a toxicidad por inmunosupresores, osteoporosis, infección severa, hemorragia pulmonar en un paciente. Pero todos los pacientes estuvieron vivos durante el primer año. Al año tuvimos 90% de sobrevida. Falleció un paciente a los 9 meses post-trasplante por sepsis a Pseudomonas. Y después nunca más
hubo ningún fallecimiento y teníamos entonces a 5 años de trasplante 85% de sobrevida. Un año más falleció un paciente, a los 3 años post-trasplante por infección pulmonar, por Burkholderia cepacia. Bueno, esto era lo que mostrábamos, que había mejoría nutricional, con un body mass index mejoraba. La diabetes sí se constituye un problema porque por los inmunosupresores y porque comen más, los pacientes comen ahora y tienen hambre y crecen y engordan, entonces la diabetes se pone más en evidencia. Las pruebas de la función pulmonar mejoraban en todos estos pacientes. Acá podemos ver en 4 pacientes como las capacidades vitales del lado izquierdo, vemos cómo mejoraron a 6 meses post-trasplante, de 57 pasaban a 78, 54, 75, 75 y eso, y el BEF1 también mejoraba de 29 a 39, de 65 a 83, de 34 a 45% había mejorado también la función de excretoria, función ventilatoria. Estas eran las imágenes que yo les mostré al principio. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero ya me las dijo al principio, entonces no valió nada el esfuerzo que hicieron, porque acá teníamos, no solo trasplantamos 10 pacientes, sino tuvimos 10 hígados en la mano, que no era una biopsia. Ahí lo pudimos estudiar a los 10 hígados completos. Y acá tenemos las mismas imágenes, los tapones biliares, como pueden ver acá, la fibrosis con cirrosis, grande fibrosis, hiperplasia nodular degenerativa. Pero ¿qué vimos más? Y acá empezamos a describir. Empezamos a describir lo que vemos acá, que era un hígado dismórfico macronodular con fibrosis septal. ¿Qué quiere decir la fibrosis septal? No había una cirrosis completa, sino se llamaba cirrosis incompleta. No era total la cirrosis. Y lo que había era venopatía obliterativa portal difusa. Las venas porta estaban tapadas, obstruidas, intraporta. ¿Ven? Esta es una vena porta que está obstruida. ¿Sí? Es como si tuviera una hipertensión portal por obstrucción de las venas portas. Y este es un gran, digamos, dilatación venosa que se transforma en un shunt portoportal. Tienen shunt portoportales. Y había mucha hiperplasia nodular degenerativa. ¿Sí? Y los tapones biliares que yo describía en su historia eran escasas y sí se habían lesionado todos los conductos biliares. Acá la podemos ver, bueno, perdón que está en la descripción en inglés, pero acá ven, por ejemplo, el espectro de lesiones vasculares es típicamente una venopatía obstructiva, con shunt periportales, venas portas dilatadas, digamos, y dentro del parénquima hepático con megasinusoides. Entonces la causa no es única, es múltiple. Tienen cirrosis septal, tienen cirrosis focal, biliar también tienen, pero tienen también hiperplasia nodular degenerativa y obstrucciones focales obstructivas de las venas portas con shunt portoportales y grandes megasinusoides. Seguramente estos encuentros últimos de las obstrucciones portales y las venas portas son los más importantes de reconocer. Entonces, como conclusión, para ir terminando, es que la enfermedad hepatobiliar en la fibrosis quística constituye una importante complicación de esta entidad del FQ, condicionando un mal pronóstico a lo largo del tiempo si no podemos seguirla correctamente. El diagnóstico temprano puede optimizar un tratamiento adecuado, mejorando el pronóstico y la calidad de vida. La hipertensión portal es muy severa en los pacientes con fibrosis quística, ya que combina cirrosis multifocal, fibrosis severa con hiperplasia nodular, además de shunt intrahepático con obstrucción portal. Estudios basados en la evidencia, bueno, serán necesarios para ver el seguimiento. Hay una serie de teorías, qué es lo que va pasando, así como apareció el NUR-URSO. También hay teoría que muchos de estos pacientes se comportan como si fueran pacientes que tienen HIV positivo, contienen pacientes que tienen infecciones recurrentes intestinales. Infecciones recurrentes intestinales hacen permanentemente colangitis,
permanentemente con angitis y también pueden hacer obstrucciones venosas. Si esto yo se lo pongo a un paciente que tiene un HIV positivo, dicen probablemente sea un HIV, pero esto no es un HIV, sino tienen un correlato de infecciones y evaluación patogénica bastante parecida. Estos desafíos serán entender nuevos el curso evolutivo de la fibrosis, el grado de la colangitis oculta y la participación del compromiso vascular, pero por supuesto que el seguimiento de la hipertensión y el tratamiento son la clave en este proceso. El trasplante es un tratamiento de valor comprobado. Los centros que pueden manejar tienen que ser centros de excelencia, porque tienen que ser manejos de interdisciplinas muy importantes. No es cualquiera puede trasplantar un fibrosis quística. Tienen que ser centros de alto nivel de capacitación. Entonces, es un valor comprobado para enfermedad hepática terminal y debe instituirse antes de la existencia de una lesión pulmonar o nutricional severa. Acá tenemos a mi amigo Valentino, 2 años post-trasplante, 8 años, y Valentino a 20 años post-trasplante en las cataratas, tenía función hepática normal, es decir, ya llevaba 14 años post-trasplante. Bueno, les agradezco mucho haberme invitado para dialogar y para poder acercarme un poco a este mundo. Y yo digo, hay hoy día que falta tanto gente como Nelson Mandela. Nelson Mandela, con su criterio, les dijo una vez a los sudafricanos, Ubuntu, que quería decir todos juntos, que es la única forma que podemos resolver las cosas. Y esta imagen de los niños haciendo un círculo con sus pies, yo digo, qué difícil debe hacer que todos los chicos puedan hacer y poner todos los pies. Me gustaría que toda la gente acá en mi país pusiera los pies a ver si pueden hacer un círculo. Pero acá, por lo menos en esta asociación, que juntos pensamos en FQ, bueno, les agradezco muchísimo a PAFIC y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que es un gran placer escuchar tu conferencia y aprovecho para hacerte 2 preguntas y un comentario. El comentario es que realmente a medida que nuestros pacientes van, gracias a Dios, creciendo, comenzamos a ver nuevas alternativas diagnósticas, pero por suerte también terapéuticas. Hace 15 años atrás pensábamos que había un porcentaje grande de chicos con transaminasas movidas, usábamos Urso para un gran caudal de esos pacientes, pensando que de esa forma se protegía. Después entendimos que la hepatotoxicidad, sobre todo celular, por las medicaciones y las infecciones, jugaba un rol importante. Con el tiempo fuimos viendo estas complicaciones ya consolidadas que requirieron ocasionalmente, y tal cual lo estás evocando ahora, trasplantes hepáticos relativamente precoces, y hoy estas estrategias de seguimiento primero, de interdisciplina para no llegar tarde y para poder estar actuando en el momento justo para el paciente, y después las opciones terapéuticas que evidentemente muestran pacientes como los que acabas de mencionar, que gozan de una vida, entre comillas, normal, aún en este contexto. A propósito, 2 preguntas. Una, respecto de la esteatosis hepática, que a medida que estos chicos van creciendo, vamos viendo con más frecuencia a través de los controles y que están nutricionalmente estables, que empiezan a aparecer estos marcadores, primero ecográficos, acompañados sí o no a veces de transaminasas alteradas. ¿Cuál es tu recomendación para esto? Bueno, en principio, en la esteatosis, esto sería una esteatosis vinculada en una enfermedad, ¿no? Entonces tendremos que ver las valoraciones de los mismos. Toda esteatosis se debe manejar con actividad física para bajar, digamos, estos pacientes que he mostrado con la esteatosis son pacientes adultos ya con fibrosis quística, que no tenían precedente de fibrosis quística hepática, digamos, con la enfermedad hepática, pero hicieron esteatosis muy severa, pero también estaban acompañados todos de sobrepeso. Tenían sobrepeso con diabetes, tenían sobrepeso
y mal manejo del cuadro de los hidratos de carbono y sobre todo de la fructosa. Hay un gran consumo en los chicos de fructosa, digamos, que se llaman los famosos fructoholics, que aparecen ahora, y esto hay que tenerlo en consideración. Y después hay algunas otras consideraciones, como algunas de estas afecciones tienen algún manejo de alteración mitocondrial, el uso de carnitina o el uso de vitamina E y todo lo demás, pero lo más importante es considerar el peso, el sobrepeso sobre todo, el uso de los hidratos de carbono y sobre todo de la fructosa, y una actividad física que pudiera ser acotada para su enfermedad de base. Y la segunda y última pregunta es respecto de las alteraciones, como vos bien sugeriste, una vez al año, por lo menos en los pacientes mayores de 2 años, empezamos a hacer controles de laboratorio independientemente de su estado general adecuado. Cuando encontramos transaminasas alteradas, sobre todo por 2 o por 3, empezamos a controlarlos más seguidamente, aunque clínicamente no haya otras evidencias de compromiso hepático. ¿Qué sugerís en esa oportunidad? ¿Cuál es la indicación oportuna para pacientes en este contexto? A mí me parece que todo paciente con fibrosis quística debe ser evaluado como menos, por lo menos un año con su funcional hepático completo, ¿no? Si ustedes me preguntan, mi gusto sería 2 veces por año con el funcional hepático para ver. Con respecto a las transaminasas, hay todo un tema, porque, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Carla Colombo, que es una experta en el tema de enfermedad hepática en fibrosis quística, y en realidad de acuerdo a la sensibilidad y la especificidad, de acuerdo a el valor de corte de las transaminasas. Si ustedes bajaran el valor de corte, por ejemplo, si tenían un valor de corte de 40, lo bajan a 20, la especificidad y la sensibilidad se transforman muy alta. Pero a mí me parece que, aparte de las transaminasas, uno de los mejores parámetros es la fosfatasa alcalina, pero como la fosfatasa alcalina puede estar alterada en el paciente por sus problemas hepáticos, por sus problemas óseos, un marcador de laboratorio que guía mucho es la gamma GT, la gamma glutamitas peptidasa. Entonces, siempre que hay que pedir transaminasa, hay que pedirle, obviamente va a pedir fosfatasa alcalina con las bilirrubinas y eso, pero no hay que olvidarse de la gamma GT, que es un marcador bastante firme de la evolución. Cuando uno tiene algunos marcadores y estos marcadores persisten, entonces ahí es cuando empezamos con la ecografía y el fibroscan y los empezamos a seguir. No hay necesidad de hacer biopsias hepáticas. ¿Por qué? Porque se ha visto que una biopsia hepática en estos pacientes va a mostrar una parte de este universo, que es lo que les mostré en el famoso cuadro de los pacientes que están trasplantados, del hígado trasplantado. Porque si yo tomo una biopsia y tomo un pedacito de ese hígado, por ahí caigo en un estado de fibrosis, o alguna alteración de conducto, pero tampoco me puede decir nada. El seguimiento es un poco más complejo que hacer biopsias hepáticas. Me parece que la ecografía, y gracias a esto del fibroscan o la elastografía, y se puede hacer el fibroscan, la elastografía hepática y esplénica, y eso van a hacer un buen seguimiento para que uno pueda entender más la patogenia de cada uno de los pacientes. Bueno, muchas gracias y gracias a PAFIC también por considerar tan particularmente este tema sumamente interesante. Bueno, muchas gracias y también me parece interesante que este es un tema que me permito hacer una observación, es un tema de transición, es el tema de la transición. Estos pacientes ya van a pasar al adulto. Y como ustedes ven, y una de las gráficas que mostré, la enfermedad hepática va creciendo 10% anual en la medida que pasen los años. Cuando es más chiquito, tiene 1% por año, pero después empieza a tener 10% anual. Estos no son datos míos, sino son los datos de la última reunión de la Asociación de Fibrosis Quística de los Estados Unidos. Así que esta entidad, digamos, es la entidad paradigmática de la transición.
si estamos transicionando, transfiriendo a un paciente porque tiene un poquito de enfermedad hepática, no, estamos transfiriendo a un paciente que tiene enfermedad hepática, pero también estamos transfiriendo que tiene altas probabilidades de ser enfermo hepático también. Bueno, desde ya, desde la Comisión Directiva de APAFIC, muchísimas gracias a la sección de gastroenterología, la verdad que un honor contar con ustedes en esta clase personalizada para tenerla a mano, un gusto enorme, un honor contar con su presencia. De corazón, muchísimas gracias.